Hola Travelers, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Gloria y soy de Soria. Y estos días he estado pensando que estamos a final de julio y ya ha pasado más de medio verano. Y por eso quiero hablar con vosotros sobre las 10 cosas que podemos hacer en verano para pasarlo genial. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos y sígueme en mis redes sociales. Y ahora sí, empezamos. Yo soy de esas personas que a principio de verano me gusta organizarme y tener ciertos planes, como festivales, ir a la playa, a la piscina, a ver amigas. Me gusta hacer cosas durante el verano y por eso he hecho una lista de las cosas que a mí me ayudan para pasar un buen verano y que espero que a vosotros también. Lo primero que hago yo todos los días es despertarme pronto, más o menos sobre las 8, 8:30. Y así poder aprovechar todo el día. Me gusta organizarme el día, pensar lo que quiero hacer y hacer una lista para ir tachando las cosas que ya he hecho y las que me quedan pendientes. Pero no todos los días voy a madrugar, los fines de semana me los tomo de descanso y aprovecho para hacer las cosas que no he hecho durante la semana o que me gustan hacer, como grabar estos vídeos. La segunda cosa que me gusta hacer en verano es leer. Cuando era pequeña leía un montón, pero cuando fui creciendo y los libros que tenías que leer eran obligatorios, perdió la gracia y dejé de leer. Pero este año he vuelto a leer y creo que llevo ya como unos 8 libros. Los libros que yo leo suelen ser de la biblioteca. Me gusta ir para ver las novedades que hay, que me hagan recomendaciones y ver distintos títulos que han salido nuevos. O incluso lo puedes pedir prestado a algún amigo que te recomiende el último que ha leído. Yo os voy a recomendar 2 libros. El primero es este, que se titula Por una rosa. Y son 3 historias de 3 autores basadas en la historia de La Bella y la Bestia, pero con un toque diferente. La cogí porque una de las autoras era Laura Gallego, que era mi autora favorita cuando era joven, y me leí todos sus libros. Y también porque otro de los autores era Javier Roscas, que tiene un canal de YouTube donde recomienda libros y cuenta cuentos, y está muy bien. La verdad que me ha gustado mucho este libro porque ves una historia tan común y que todos conocemos como La Bella y la Bestia desde un punto de vista diferente e incluso con una visión mucho más moderna, como el cuento de Javier Roscas. El segundo libro que os quiero recomendar es No me vas a encontrar en nadie, de Yago de la Campa. Y son textos y reflexiones a lo largo de un año. Está ordenado por meses y tiene fotografías que te ilustran un poco distintas historias y experiencias que él ha tenido. La verdad que este tipo de libros está muy bien porque está ordenado por meses, pero puedes abrirlo por cualquier página, leer el texto y quedarte a reflexionar durante horas. Por eso a mí me gusta salir a leer a un parque, al atardecer o llevármelo a la piscina para poder disfrutarlo poquito a poco. La tercera cosa que me gusta hacer en verano es deporte, porque hace tan buen tiempo que es perfecto para estar en la calle. Durante el verano yo doy clases de pádel y tenis en el Polideportivo de Soria desde hace ya más de 8 veranos. Y la verdad que me lo paso genial con los niños, es súper divertido, me río un montón y a la vez hago deporte. Pero además puedes practicar un montón de deportes como patinar, vóley playa, canoas, pádel surf, equitación, senderismo, hiking. Es increíble la cantidad de deportes que puedes hacer en verano y por eso te recomiendo el que más te guste o probar distintos. Y una de las actividades estrellas en verano es, por supuesto, ir a la piscina o a la playa. Pero también puedes ir a bañarte al río, al pantano o incluso a pozas en pueblos cercanos. La verdad que es una actividad perfecta para ir con amigos, con familia, para ir a pasar el día y poder desconectar, relajarte, tomar el sol, nadar. Es perfecto, a mí me encanta. Y hablando de pasar el día afuera y de que en verano hace súper buen tiempo, os recomiendo ir a hacer un picnic. Hay un montón de sitios donde hay mesas, te puedes llevar tu propia comida, hay fuentes, un parque para niños, aparcamiento, así que es ideal para celebrar un cumpleaños, una fiesta veraniega o incluso una fiesta del agua. A mí me gusta mucho descansar en verano, pero también aprovecharlo y hacer cosas nuevas, como aprender un idioma, hacer una nueva receta o mejorar algo que ya sabía. Por eso a mí me gusta hacer cursos online en Coursera, donde estoy terminando mi curso para dar clases en inglés. Y además estoy aprendiendo un nuevo idioma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es del 1 al 10 y creo que no voy muy bien. Tengo que seguir practicando. El verano es un momento ideal para pasear por la naturaleza. Hay un montón de bosques, parques y sitios preciosos que en verano son perfectos para ir. Y a mí me gusta mucho ir con mis perros, dar un paseo y estar horas andando. A mí me gusta ir a sitios donde haya un río, donde se puedan bañar, puedan ir sueltos o que se vayan lejos para luego volver.
Una de las cosas buenas que hay en verano es que tenemos tiempo libre de hacer las cosas que nos gustan. Y si a ti te gusta conducir como a mí, coge el coche, conduce sin rumbo y cuando te apetezca, para y disfruta del lugar. Podrás descubrir nuevos sitios, paisajes, lugares y sobre todo si vas en buena compañía, es una actividad perfecta. Pero en verano también hay días que llueve o hace mal tiempo o incluso que no nos apetece salir fuera. Por eso es el momento perfecto para ponernos al día en las series que no nos ha dado tiempo a ver durante el año. A mí, después de que mucha gente me recomendara La Casa de Papel, no la había visto, así que en una semana y media me vi las 2 temporadas. Y la verdad que fue increíble. Y por último, una cosa que os recomiendo hacer en verano es no hacer nada, pero de verdad. No hacer nada, no tener horarios, no tener reloj, no tener que mirar el móvil cada 2x3. Es más, vete a dar un paseo, sal, queda con amigos y deja el móvil en casa, que no lo necesitas para nada. Esta era una de las cosas que me gustaba en verano cuando era pequeña y estaba en el pueblo, y que sabías la hora por las campanas que daba el reloj de la torre. O sea, de día, de noche, da igual, cualquier momento era bueno para ir a la piscina, para coger las bicis, para dar una vuelta o para comerte un helado. Así que te recomiendo que tomes un momento para ti este verano, para no hacer nada, desconectar, hacer lo que más te gusta, escuchar música, pintarte las uñas o hacer yoga en el jardín, porque la verdad que esos momentos son los que hacen que sea un verano perfecto. Y después de estas 10 recomendaciones para que paséis un verano increíble, dejadme en comentarios qué hacéis vosotros para pasar un verano genial, qué deportes hacéis, a dónde vais o qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre. Dale a me gusta si te ha gustado y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!